Dice Nehemías capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Me dijeron: Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Que el Señor bendiga a través de su palabra nuestras vidas. Reconstruir no es tarea fácil. Me agrada ver en YouTube los videos de personas que compran casas en ruinas y las restauran, las reconstruyen. Es un proceso que no es nada fácil, pero que tampoco es imposible. Diga, no es imposible. Dios le da a Jeremías una palabra profética. Dios le habla a Jeremías referente a su llamado. En el capítulo 1 de Jeremías, el Señor le habla a Jeremías y le hace un llamado. Y Jeremías es el profeta del cautiverio. Y usted dirá, ¿por qué dice eso? Porque Jeremías fue el profeta que Dios usó para alertar al pueblo de lo que se avecinaba, de las cosas que iban a suceder. Y Dios le dice a Jeremías: Jeremías, tu ministerio va a tener 4 características. El ministerio que yo te doy es un ministerio que va a ser usado para arrancar, diga arrancar, destruir, derribar, romper. Aquí están los 4: arrancar, destruir, arruinar y derribar. Esas 4 cosas. Y sabemos que estas 4 cosas son el proceso que Dios utiliza para reconstruir, para establecer, porque luego le dice, el Señor le dice, la única manera de que tú puedas edificar y plantar es que tú puedas hacer eso primero. Si tú no haces eso primero, lo que vayas a construir o lo que vayas a reconstruir se va a caer, porque no va a tener un buen fundamento. Los que han construido, mi hermano me preguntaba anoche, ¿cómo hiciste tú para construir esta casa en esta montaña? Y yo, no, esta casa yo no la construí, yo la compré hecha. Pero los que construyeron allí esa casa tuvieron que hacer un trabajo de fundación bien tremendo, bien profundo, para poder levantar ese edificio, esa casa. Es un trabajo bien tremendo. Tuvieron que romper, tuvieron que derribar, tuvieron que arrancar, tuvieron que destruir una estructura de piedras y de escombros que habían allí para poder edificar la casa que hoy nosotros disfrutamos. Pablo escribe a los Corintios
en Primera de Corintios, en el capítulo 3, y Pablo les dice a ellos: señores, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, o sea, no tenían la madurez, el entendimiento para comprender ciertas verdades. Pablo dice: porque aún sois carnales, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, usted, yo, todos los que estamos acá, somos colaboradores de Dios. Somos labranza de Dios. Somos edificio de Dios. Y conforme a la gracia que el Señor nos ha dado, claro, Pablo hablando de su persona dice: conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno tiene que mirar cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Ahora, me llama la atención estudiando esto, que Pablo está hablando de edificar. Y sabemos que para poder reedificar tenía que haber existido, número uno, un fundamento primero, y tenía que haber existido también una edificación primero. Y Pablo está hablando de ese principio y está diciendo: señores, yo coloqué el fundamento. El fundamento es la palabra. El fundamento es Cristo. Cristo es la roca principal. Cristo es el ángulo, la piedra angular de todo lo que nosotros podamos edificar. Pablo dice en Romanos capítulo 15, verso 20 al verso 33, luego usted lo va a leer detenidamente si se toma el tiempo para hacerlo. Pablo dice que él procuró, oído a esto, procuró no edificar sobre fundamento ajeno, no edificar donde otro ya había edificado, no levantar una obra donde otro ya la había levantado. Es que es ilógico que tú digas: voy a edificar una casa, y llegues allá al kilómetro 14, a la urbanización La Cultura, entres y llegues con un camión de materiales, cabillas, y empieces a edificar sobre la placa de mi casa. Ilógico, ¿verdad? O sea, tú no puedes hacer eso. Primero, que estás violentando propiedad privada. Segundo,
que tienes que estudiar si allí hay la posibilidad de hacerlo. Y un sinfín de cosas. Pablo está diciendo, señores, todo el que edifica debe edificar sobre un fundamento. Todo el que edifica debe tener en mente con qué va a edificar. Que cuando venga un sacudón, lo que edificó pueda soportar el sacudón. Lo que levantó la pastora el domingo pasado nos enseñaba que tiene que haber un fundamento que soporte, que cuando vengan ríos, cuando vengan pruebas, cuando vengan tribulaciones, lo que se vaya a reedificar pueda soportar todo ese proceso. Ahora, cuando uno lee la historia de Esdras y Nehemías, que es una enseñanza, quiero que te ubiques allí en Nehemías, en el pasaje que leímos. Allí vamos a estudiar hoy. ¿Cuántos vinieron a estudiar? Bueno, vamos a estudiar la palabra en este día. Voy a ser lo más prudente posible con el tiempo. No me voy a ir por las ramas. Voy a ir a lo que queremos aprender, que son los principios para la reedificación. Entonces, cuando uno estudia la historia de Esdras y de Nehemías, que es una enseñanza para edificar y reconstruir, ¿y qué vamos a reconstruir? Los fundamentos espirituales. ¿Qué es lo que está tambaleando en este momento en la iglesia? Los fundamentos. Y el diablo ha golpeado los fundamentos de la iglesia. Los fundamentos. Cuando la iglesia se sienta con los ecuménicos, cuando la iglesia se sienta con los brujos a pactar, oído. Cuando la iglesia se sienta con los santeros a pactar, a acordar, ¿qué puede la brujería ofrecerle a la iglesia? Nada. ¿Qué pueden los santeros ofrecerle? ¿Qué puede la iglesia negociar con el Vaticano? Si por años la iglesia ha sido perseguida, la iglesia ha sido azotada, las cruzadas, todo lo que la iglesia vivió, la mortandad, ¿qué podemos nosotros sentarnos hoy a negociar? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros reconstruir en medio de la iglesia como pastores, como líderes, como siervos de Dios? Los fundamentos espirituales. Y Esdras y Nehemías, que son dos libros que hablan de la historia del pueblo judío, de lo que ocurrió durante 70 años, oído, no fueron 3 días, fueron 70 años cuando Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo judío y se llevó a todos los príncipes y a los reyes y a la gente importante. La llevó cautiva a Babilonia. Pasaron 70 años de procesos, hermanos, que no fueron nada fácil. Perdieron el idioma. El arameo es la mezcla del idioma hebreo con el idioma de los caldeos. El idioma que se hablaba en la Babilonia antigua. Y de allí nace el arameo. Y la gente empezaron a hablar esas lenguas, esas mezclas, y se mezclaron las lenguas. Y muchos comenzaron a hablar ese idioma. Los judíos comenzaron a hablar ese idioma. Y de hecho una parte importante de la Biblia se escribió con ese lenguaje. Arameo, hebreo y griego son las lenguas con las que se escribió la Biblia. Perdieron la identidad. Comenzaron a adorar los dioses de Babilonia. Algunos fueron probados como
Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel fueron probados y se mantuvieron fiel a Dios a pesar de lo que estaba pasando. No negociaron sus principios. Esdras, Nehemías, Esther, estos 3 libros de la Biblia que tienen un orden cronológico en cuanto a los acontecimientos, son libros que revelan lo que ocurrió en ese tiempo, lo que aconteció y cómo por lo menos una mujer llamada Esther, que esos acontecimientos sucedieron antes de Nehemías y de Esdras. Algunos están, ¿de qué estará hablando el pastor, chico? Bueno, agárrela ahí. Que Dios le dé revelación. Y eso pasa porque no leemos la Biblia. Dios usó a Esther antes que a Esdras y a Nehemías. Dios la usó. Y la usó para establecer lo que iba Dios a hacer a través de Esdras y a través de Nehemías. Así como Nehemías fue el hombre que Dios usó para restaurar los muros de Jerusalén y restaurar el ánimo, la moral del pueblo judío en su momento, Dios usó a Esther para conectar al pueblo con el rey. Amén. Dios usó a Esdras para traer un avivamiento y un hambre por la palabra de Dios. Esdras fue el hombre que Dios usó para encontrar el libro de la ley que estaba oculto en las ruinas del templo. Tremendo, ¿no? Y cuando Esdras consigue el libro y lo comenzaron a leer, hubo un despertar, hermano, en la gente. Porque eso es lo que la gente necesita en este tiempo. Oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que despierta y hace arder el corazón, mi hermano. Tú no necesitas una palabra de motivación, la palabra de un coach, ni necesitas la palabra de alguien que necesitas oír palabra de Dios. Que encienda, que haga arder tu corazón. Que te devuelva a esos primeros momentos de tu fe. Fíjense que así como Dios usó a Esther, a Esdras, a Nehemías, el Señor Jesús fue usado también para reconstruir nuestras vidas. La Biblia dice, y esta profecía entra dentro del periodo de la reconstrucción del templo de Salomón. Escúchela. Ageo capítulo 2 verso 7. Ageo fue uno de los profetas que Dios usó en la reconstrucción. Verso 2, capítulo 2 verso 7 del libro del profeta Ageo. Oiga lo que dice la palabra. La Biblia dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, Jesucristo. Jesucristo es el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ustedes saben que cuando Jesús pisó el templo por primera vez, esa palabra se cumplió. Se cumplió esa palabra. Cuando Ageo dijo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Ageo estaba viendo a Cristo dentro del templo. Lo estaba viendo. Esa era la gloria prometida. Y esta profecía habla para estos tiempos también. Porque el deseado de las naciones ha de venir. Todo lo que nosotros estamos viendo en este tiempo
todo lo que estamos viviendo hoy día, el mundo entero, las naciones están conmocionadas. Todas las naciones están conmocionadas. Hay conmoción en todas las naciones. En algunas naciones hay guerra. En otras naciones hay conflictos bélicos. En otros países, y tú ves las redes sociales y tú ves todo lo que se habla a nivel mundial. Los sucesos. 2 homosexuales adoptan 2 niños. Adoptaron 2 niños, 2 homosexuales. Los violan y luego los prostituyen. Comienzan a prostituir a los niños con sus amigos. Casos como esos escandalizan la opinión pública. Les metieron 100 años de cárcel. Eso no es suficiente para el dolor y el trauma y el flagelo y toda la maldad que esos seres le hicieron a esas 2 criaturas. En nombre de una falsa libertad, de una falsa dignidad. Lo primero, anote allí, lo primero que necesitamos para reconstruir es que nos tenemos que preocupar, oído acá, nos tenemos que preocupar lo suficiente como para hacer algo grande para Dios. Usted y yo tenemos que dejar la indolencia, la indiferencia, la apatía. Bueno, si voy, voy. Si no voy, gloria a Dios. Si estoy, estoy. Si no estoy, amén. Si pasa lo que pasa, que pase. Usted y yo tenemos que preocuparnos lo suficiente. Es el primer principio para reconstruir. Usted y yo tenemos que preocuparnos lo suficiente como para querer hacer algo grande. Si usted tiene una filtración en su casa y usted relajado, bueno, algún día Dios proveerá algo bueno. Y usted relajado, y pasan los años. En cualquier momento la casa o un pedazo de la platabanda le va a caer encima. ¿Aló? ¿Sí o no? La pared, ¡pum! ¡Plop! Explotó la pared. O le llega el vecino. Eso nos pasa a todos. Fíjense que después de recibir el informe sobre la condición del pueblo y los muros de Jerusalén, Nehemías se preocupó, pero no fue una preocupación, bueno, está bien, hay que orar por los hermanos, y bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a mandarles una ofrendita, a ver, para ver qué pueden hacer los hermanos que quedaron allá en el exilio. No. El verso 3 dice que Nehemías se preocupó por los demás más que por él mismo. Cuando él escucha el reporte donde le dicen los sobrevivientes que quedaron del cautiverio en las provincias están allí en gran angustia y afrenta, también el muro de Jerusalén están derribados, las puertas están quemadas a fuego. Dice que cuando él oyó esas palabras, se sentó, lloró, hizo duelo por muchos días, estuvo ayunando y orando delante de Dios, hermano, porque sintió una carga impresionante. No vamos, oído acá, nunca
reconstruiremos los muros de nuestras vidas y de la vida de otros y de la iglesia y la nación si usted no se preocupa por las ruinas. ¿Está acá? ¿Alguna vez nos hemos detenido a mirar las ruinas de nuestra propia vida, la ruina de la nación? Cuando yo veía esto anoche, eso me quebrantó el corazón. Tuve como hasta las 12 y pico de la noche despierto pensando, Dios mío, ¿qué nos está pasando en la iglesia de este tiempo? De verdad que sinceramente, las ruinas son evidencia de una estructura que está rota. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Está escuchando? Entonces tenemos que sentir la carga. Tenemos que sentir la carga. Y sentir preocupación por lo que está sucediendo dentro de nosotros y fuera de nosotros. ¿Está aquí? Sí necesitamos dinero. Claro que necesitamos. Usted necesita vestir, comer, comprar, pasear. Todo eso lo necesitamos. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Principio 2. Comprométete a orar. Tú quieres reedificar, comprométete a orar. Nehemías se comprometió en oración. Oró antes de hacer cualquier cosa. Antes de cualquier cosa él oró. Ofreció una oración de arrepentimiento y dedicación. El verso 5 dice: te ruego, Señor Dios de los cielos, oh Dios grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y observan tus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para que escuches la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confesamos los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, tanto la casa de mi padre como yo hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas que ordenaste a tu siervo Moisés. Acuérdate. Y hasta el verso 11, aquella oración fue una oración de confesión, de arrepentimiento genuino, hermano, de súplica, pidiéndole al Señor: Señor, tú eres el único que puede restaurar, sanar y liberar a esta nación. Nadie más lo puede hacer, solamente tú lo puedes hacer. Aplauda al Rey en esta mañana. Ahora sí puede aplaudir. Nehemías formó un plan en su mente. Mientras él estaba en oración, le pidió: Señor, ¿cómo puedo yo proceder? ¿Cómo puedo sobrevivir en una economía de guerra? ¿Cómo puedo sobrevivir ante esta realidad? ¿Cómo me puedo sostener en medio de toda la situación que se vive a nivel de toda la nación? ¿Qué tenemos que hacer para reconstruir esta nación? Aparte de sentir la carga por el país, sentir la carga por la iglesia, sentir la carga por lo que estamos viviendo nosotros personalmente, y aparte de asumir un compromiso de oración de verdad.
No esas oraciones, hermano, ore por mí, amén. Estoy orando por... Tú no estás orando nada, no seas mentiroso. Que a veces uno le pide la oración a un hermano, hermano, ore por mí, amén, hermano, voy a orar por ti, y se le olvida. Cuentero, deje la mentira. Si vamos a orar de verdad, por la nación, porque hay gente que está orando de verdad por el país. Otra cosa que tenemos que hacer es buscar la autoridad adecuada para actuar. Un principio de reconstrucción es buscar la autoridad adecuada para actuar. Nehemías era un simple copero. Imagínense, la vida de Nehemías colgaba de un hilo. Cualquier atentado que le lanzaran al rey, ¿quién lo iba a recibir primero? Nehemías. Nehemías era el copero. Nehemías era el que probaba el vino. Era el que probaba el jugo de mango que le servían al rey. Cuando al rey le traían una merengada de melón, Nehemías la probaba. Prueba ahí, Nehemías. Y si había un veneno, Nehemías era el que caía. ¡Pah! De largo a largo. Nehemías tenía acceso. Pero Nehemías necesitaba algo, necesitaba favor. Necesitaba favor. Y la oración, oído acá, tú no necesitas enchufarte a nadie. Esa es la mentira que Satanás le está haciendo creer a muchos pastores, a muchos líderes y a muchos cristianos. Porque la gente ve que los que están enchufados tienen grandes templos, tienen tremendos carrotes, andan bien vestidos. Papá, eso es vanidad y la vanidad se desvanece. ¿Está acá? Eso se acaba. Eso se acaba. Prefiero estar como estoy, tranquilito. Tú te necesitas es conectar con el cielo. Enchúfate a Cristo. Sé uno con Él, conéctate. Él es la autoridad a la cual nosotros necesitamos. Y Nehemías lo entendió. Yo estoy al ladito del rey. Yo soy el que bebo de su copa. Pero yo necesito conectarme con el reino, con el cielo. ¿Y cómo me conecto con el cielo para activar favor? A través de la oración. La oración de Nehemías trajo el favor para obtener los permisos, para obtener la autoridad de su rey. Cuando él fue a Jerusalén, él llevaba cartas de referencia del rey. Pero para obtener ese favor, primero obtuvo el favor de arriba. Hay gente conectada a la autoridad de la tierra, pero se desconectaron del favor de Dios. Le dieron la espalda al cordero. ¿Cuántos están aquí? Dice el verso 2, el capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerje, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey como yo no había estado antes triste en su presencia, el rey se dio cuenta, pero ya el Espíritu Santo había tratado con el rey. Mire, algo aquí bonito que le voy a compartir. Cuando tú tienes el favor de Dios, tú no necesitas andarle dando lástima a nadie. Tú no necesitas andarle demostrando a nadie en tu necesidad. Cuando tú tienes el favor de Dios, escúchame, cuando el favor de Dios está contigo, cuando tú tienes el favor, la gente piensa que tú tienes. Tú dices por dentro, si supiera que lo que estoy es pelando. Pero tú tienes el favor y tienes la gracia.
Y la gente te ve y dice, berro, ese tipo se ve que tiene plata. Y cuando tú te metes la mano en el bolsillo, tú no tienes nada. Cuando abres la cartera, te aparece una chiripa en la cartera. Y tú revisas y metes la mano por aquí, por allá, jurunga. Porque uno siempre tiene una caletica en la cartera y tú revisas y no hay nada. Pero hay gente que no ve eso. Ellos ven es lo espiritual. Ellos ven lo que Dios ha puesto en ti. Ellos te ven bendecidos. Ese tipo no tiene necesidad, dicen. Ese tipo no tiene necesidad. Ese señor no tiene necesidad de nada. Y tú por dentro clamando, ay Señor, ayúdame. En la casa no hay nada. Allá la alacena está pelando. Hay unos granos de arroz que están regados en la alacena. Ya el aceite, hay un aceite que se llama Diana, que hay una muñequita. Ya Diana está haciendo así. Échenme, llenen el frasco otra vez, que ya no hay ni sal, el azúcar, el café, todo. Pero la gente a ti te ve bien. Porque hay un testimonio de Dios en ti. Y hay una bendición y hay favor. Aunque el rey tuvo el discernimiento de ver a Nehemías que estaba afligido, que nunca lo había, porque por ética, él tenía que presentarse ante el rey con una sonrisa, presentarse alegre. No podía presentarse ante el rey con cara triste y cara larga. Él tenía que presentarse ante el rey con la mejor actitud. Pero el rey, tocado por el Espíritu Santo, por la oración de Nehemías, tuvo el discernimiento. No, a Nehemías le está pasando algo. Y cuando Nehemías abrió la boca, el rey dijo, papá, ya la bendición está preparada. Vamos, le voy a dar un cheque en blanco. Salga, reconstruya, y le voy a dar carta para que por donde usted vaya le den acceso para entrar a donde otros no entran, para llegar a donde otros no llegan, para reconstruir, para levantar las ruinas, para reparar, para que te den madera, plata, bronce y te den todo lo que necesites, porque cuando el favor de Dios llega, hermano querido, eso nadie lo puede detener. Alaba la gloria de Dios en esta mañana. Vamos. Para reconstruir necesitamos llegar a un acuerdo. Tremendo cuando las relaciones entre hermanos, entre familia, llegan a una crisis donde no se puede llegar a un acuerdo. Nehemías, Dios le dio la visión de reconstruir. Y el pueblo oyó la visión clarita, una palabra clara. ¿Qué hicieron ellos? Llegaron a un acuerdo. Y esto trajo una fe corporativa, una fe de toda la nación. Todo el mundo dijo, vamos a echarle pierna. Porque sabe algo, nada significativo va a ocurrir en Vida Abundante Internacional en el año 2025 y finalizando este año si nosotros no nos ponemos de acuerdo. No podemos andar hablando detrás de las cortinas y no podemos querer restaurar la iglesia si no nos ponemos de acuerdo en restaurarla. No, es que la cosa está fuerte en todas partes, hermano. En todos lados la situación está fuerte. Yo escuchaba al apóstol Raúl Ávila diciendo, tuvimos un evento y estuvo vacío. Una gente que convoca multitudes, porque todo el mundo está buscando resolver los problemas que nos aquejan a todos. A todos nos aquejan. Todos los aspectos del país
han golpeado a la iglesia muy fuerte. Cuando tienes que despedir a un discípulo porque se va. Cuando tienes que orar por alguien que ya no está. O sea, esos son procesos muy difíciles. Y a Nehemías le tocó tener que enfrentar eso, pero con un acuerdo todas las cosas son posibles. Jesús dijo: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 18, verso 19. Nehemías 2:17 dice: ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas quemadas a fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén para que no seamos más oprobio. Les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo y también las palabras que el rey me había hablado, y ellos dijeron: levantémonos, pues vamos a echarle pierna, pastor Jonathan, pastora Ana, vamos a echarle pierna este año, lo que queda de este año, y vamos a echarle pierna el año que viene, vamos a meterle el pecho a la obra. Amén, amén. Vamos a ponernos de acuerdo, pastor, pastora, en edificar y reedificar la casa. Ahorita no es momento, hermano, de soltar la toalla. No es momento. Usted dirá: pastor, yo también estoy cansado. Yo tengo 5 años, más de 5 años que yo no tomo vacaciones, creo. Que yo no descanso. Está acá. Que yo no paro de predicar y de servir y de estar aquí. Yo no me pelo un servicio. Yo no agarro un domingo para irme a la playa. Está acá. Día a día aquí, al pie del cañón. Ahora, yo no estoy aburrido. Yo no vengo aquí: estoy cansado. Arrastrando la Biblia. Vengo agotado aquí, hermano. Vengo para que oren por mí. No, yo vengo con fuego a predicar aquí. Me paro aquí con ánimo, con fuego. Y me levanté en esta mañana con ánimo, con fuego, con deseo. A veces, sí, es verdad, a veces no tengo fuerza. A veces agarro y le digo a los líderes: señores, agarren el coroto que yo me voy a desaparecer. Renuncio. Este año creo que renuncié 2 veces. Algunos líderes me ven feo. Pero ¿qué le pasa al pastor? Si él es el pastor, ¿cómo nosotros cómo echamos para adelante si él es el pastor y mire cómo está? Claro, es lo humano. Jesús lo sintió. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando llegó a Getsemaní, llegó muerto de la risa? Jesús le dijo a los discípulos: quédense aquí que voy a ir a orar. Y cuando él iba a la oración, dice que lo abrazó un espíritu de angustia, pero una angustia que hizo que los poros de su piel se dilataran y empezara a salir sangre, a brotar sangre de los poros de la piel de Jesús. Imagínense el nivel de estrés. Entonces Dios quiere que nos pongamos de acuerdo. La Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír de la palabra hablada, la palabra rema de Dios. Está acá. Un principio, y ya estoy terminando, para reconstruir, es que no te puedes sorprender, Ana, el año que viene por la resistencia. Porque en vida abundante no hay protagonismo. Señores, no, que aquí somos artistas, aquí nadie es artista. La iglesia no depende de mí. La iglesia no depende de la pastora, la iglesia no depende del liderazgo, la iglesia depende de Dios.
Porque reconstruir implica que va a haber resistencia. Amén. El ladrón apareció para robar, matar y destruir. No te sorprenda cuando aparezca la oposición, aparezcan los odiadores, aparezca Sanbalá y su equipo. La gente que va a estar dispuesta a mantener su statu quo, que están dispuestos a mantenerse en la ruina. No te asombre, no te sorprenda. Ellos no solamente tenían el desdén, el rechazo por los judíos, sino que se habían instalado en la casa de Dios y no querían irse. La resistencia estaba allí metida. Y cuando dice la Biblia en Nehemías capítulo 4, verso 1 y 2, que cuando Sanbalá oyó que estaban reconstruyendo el muro, se enojó y se enfureció mucho y se burló. Y con su gente vino con todos los hierros. Pero Nehemías dijo algo: yo no voy. Y aquí está el otro principio. El otro principio para la reconstrucción es que te mantengas alejado de las malas reuniones, de las malas influencias. No se junte con gente murmuradora, no se junte con chismosos, no se junte con gente apática. Usted tiene que juntarse con gente que vaya delante de usted. Cuando yo me convertí, yo dije, yo en la iglesia, mi gente con la que yo voy a compartir es con los ancianos de oración, los ancianos de palabra, los ancianos de la Biblia. Yo no me voy a reunir a otra cosa. Entonces, cuando las burlas, cuando las distracciones, cuando todas estas cosas vengan contra ti, apártate. Aléjate. No estés en reuniones donde especuecen a tu hermano en Cristo. No te reúnas con gente negativa que a todo le ve algo malo. Todo es malo. No hagas eso. Es que yo quiero vender zapatos. No, vale. Ahorita no se está vendiendo zapatos, Señor. Cuando el favor está contigo y la bendición está contigo, Usted vende lo que sea. Usted vende hielo en Alaska. ¿Aló? Usted vende zapatos allá donde los indios pemones que no usan zapatos. Usted vende lo que sea. Usted prospera en el desierto. ¿Qué le dijeron a Isaac cuando lo vieron sembrando en el desierto? ¿Qué le dijeron? Tú estás loco, hermano. ¿Cómo tú vas a venir a este desierto a sembrar? Isaac dijo, yo tengo una palabra. Yo tengo a Dios conmigo. Dios está conmigo. Y si Él me trajo aquí a este desierto, aquí en este desierto yo voy a prosperar. Yo voy a avanzar. Yo voy a echar para adelante. Yo voy a ver la gloria de Dios. Yo voy a alcanzar la victoria de Dios. Yo voy a ver la bendición de Dios. Se echa para adelante. No vayas a las reuniones equivocadas. Gente que te aleje de tu muro y de tu tarea. Gente que te preparen emboscadas espirituales. No te acerques. Aléjate de Sanbalá. Aléjate de Tobías. Aléjate de Gesén el árabe. Aléjate de los enemigos de la obra de Dios. Aléjate de personas que no te edifiquen espiritualmente. Aléjate. Aló. Y por último, usted en el 2025 usted tiene que hacer que el diablo se enoje. Uno de los principios para reconstruir es hacer que Satanás se ponga bravo. Porque ¿sabe qué hace que el diablo se ponga bravo? Que usted experimente los beneficios de la voluntad de Dios en su vida.
aunque los demás no estén de acuerdo. ¿Está escuchando? 52 días vieron el milagro. Yo estoy creyendo que este año no cierra sin que yo vea la bendición de Dios. Algo tiene que pasar, alguna cosa fuera de lo normal Dios hará. Algo hará el Señor. Entonces no te constituyas amigo del diablo y enemigo de Dios. Todo lo que te aleja de las cosas de Dios no es de Dios. Lo de Dios te acerca a Dios. Llámese novio, llámese trabajo, llámese negocio, llámese empresa, llámese marido, llámese mujer, llámese como se llame. Lo que te aleja de Dios no puede ser de Dios. Lo de Dios te afianza en Él. Lo de Dios te consolida en Él. Lo de Dios consolida tus dones, consolida tus talentos, consolida tus facultades en el Señor. Lo de Dios te fortalece en Él. Amén. Vamos a estar de pie.